No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Pero anunciar el evangelio va mucho más allá. Hay una frase que se ha vuelto muy común en el cristianismo posmoderno, que no tiene ningún fundamento bíblico y que nosotros evidentemente no la usamos, ¿verdad? Y es la palabra yo declaro, ¿verdad? Se ha vuelto muy de moda porque no es otra cosa más que esa, que declarar que algo es hecho porque yo lo digo, ¿verdad? No porque Dios lo dice, sino porque yo lo digo. Entonces los pastores tienen la costumbre de decir, yo declaro que tal cosa se hace o se va a hacer, ¿verdad? Entonces, realmente esto pues es como si tuviésemos nosotros una autoridad superior a nuestro Padre Celestial y decirle a Él que nosotros declaramos que tiene que hacerse, es como si nosotros le diéramos las órdenes al Padre Celestial. Y pensando en la palabra yo declaro, me di cuenta que en determinado momento nosotros podemos utilizar la palabra yo declaro. Podemos utilizar la palabra yo declaro cuando la Escritura declara algo. Es decir, nosotros confirmamos lo que la Escritura dice. Así que yo esta mañana declaro que Jesucristo es el Señor. Amén. El Señor sobre todo lo creado, sobre todas las cosas, y es el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Eso sí se puede decir, ven, eso es diferente, porque la Escritura nos da un apoyo a nosotros. Hablar de anunciar el Evangelio es justamente eso, declarar lo que Dios ha dicho que es, y Él es el Rey del universo. La palabra Evangelio como tal, lo que significa es una proclamación que ha habido o que hay un nuevo rey que gobierna sobre la humanidad. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, de eso estamos hablando durante todo este mes de octubre. Hemos estado repasando este pasaje de Hechos capítulo 8, versículo 4. Lo tienen ahorita en pantalla. Hechos capítulo 8, versículo 4, que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Lo leemos una vez más, Hechos capítulo 8, versículo 4, que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Justamente en el capítulo 8, versículo 1, se produce una gran persecución sobre la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban muy cómodos en Jerusalén. Dios les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios y que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se quedaron muy cómodos en Jerusalén. Y una vez que ellos reciben esta gran persecución de parte de las autoridades romanas, no les queda otra opción que cumplir con lo que Dios les mandó a hacer. Y Dios les mandó a predicar el Evangelio. Entonces en el capítulo 8, ya a partir del versículo 4, comenzamos a ver el cumplimiento de este mandato que Dios le dio a los discípulos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué es lo que ellos anunciaban? El Evangelio. Es decir, ellos iban por todas partes diciéndole a la gente, hay un nuevo rey sobre la tierra. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Nosotros la semana pasada vimos rápidamente el desarrollo del Evangelio del Antiguo Testamento. También comenzamos a descubrir cómo en los procesos que pasó el desarrollo de la humanidad como tal, desde el principio de la creación hasta la venida del Señor Jesucristo, vimos a Dios queriendo bendecir a la humanidad con su reino. ¿Por qué? No existe una mejor manera que vivir, sino vivir bajo la voluntad de Dios. No hay forma en que se pueda vivir lejos de la voluntad de Dios. Vivir lejos de la voluntad de Dios es contraproducente contra nosotros mismos y al mismo tiempo es antinatural, porque Dios a nosotros nos creó y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora, el ser humano normalmente tiende a rebelarse por muchísimas razones, pero hay una muy específica, y es porque no le conviene someterse al reino de Dios. El ser humano prefiere vivir como venga
con tal de no dar, vamos a decir, como explicaciones o con tal de no someterse y quiere vivir a su manera. Pero vivir bajo el reino de Dios evidentemente siempre será una bendición. Ahora, el reino de las tinieblas tiene solo un objetivo y es destruir la humanidad. Así lo dice Juan 10:10. El enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito. Ahora, nos ha vendido una idea que en él nosotros vamos a estar bien. Es decir, Satanás trata de decirte al oído que su propuesta es un poquito más atinada a tus necesidades. Yo te doy lo que tú quieres, yo te hago feliz, yo voy a darte aquellas cosas que tu corazón anhela. Y esa es la propuesta del enemigo. Evidentemente es destructiva. También evidentemente está manipulando la iglesia. Manipula la iglesia, manipula a los creyentes y también se ha dado a la tarea de hacer diferentes disfraces de lo que supuestamente sería la voluntad de Dios. Y por eso existen tantísimas congregaciones y tantos lugares donde se cumple la profecía de Pablo, donde la gente recibe en las enseñanzas lo que dice la Escritura, comezón de oír. Es decir, le gusta que le digan las cosas que quieren escuchar las personas, ¿verdad? Ahora, eso no es la proclamación del Evangelio. Ahora, nosotros como iglesia estamos llamados en nuestra responsabilidad de anunciar que tenemos un nuevo rey sobre la humanidad y ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay patrona en Hualaca. Nosotros tenemos un Señor que es por todos y sobre todos, y su nombre es un nombre sobre todo nombre. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Escritura y nosotros lo creemos. Amén. Amén. Vamos a orar primeramente. Padre, gracias, mi Dios, porque nos permites. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando, le dije que era una especie de secuencia. Rey, si me le subes un poquito, por favor, el micrófono. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca del Antiguo Testamento. Vimos lo que sucedió en el Edén, ¿verdad? El Edén es una muestra del reino de Dios sobre la tierra, el propósito de Dios sobre la tierra. Esto lo vimos rápidamente la semana pasada. Un Dios que nos ama profundamente y que quiere darnos todo lo que nosotros necesitamos, que nos pone en un lugar ideal, que busca para nosotros que estemos cómodos, que tengamos una plena comunión con Él. Ese es su reino. Pero el hombre decide pecar. Automáticamente, como efecto del pecado, conocemos lo que sucedió con Caín y Abel, un asesinato atroz, innombrable, incluso para nosotros hoy en día. No tenemos forma humana de entender cómo yo voy a asesinar con mis propias manos a mi propio hermano. ¿Me explico? Esto es algo que no tiene sentido, pero es la cúspide de la maldad en el corazón del hombre. Ahora viene luego también ese desarrollo de la maldad y viene el diluvio. Dios escoge otra vez a Noé. Escoge a Noé con el propósito de hacer aquella barca. Una vez más, Dios queriendo mostrar su reino sobre la tierra, un lugar de seguridad, un lugar donde alrededor puede haber castigo, puede haber destrucción, pero dentro de la presencia de Dios, para decirlo de alguna forma metafórica, estamos seguros, estamos cómodos, estamos protegidos, vemos su provisión día tras día. Ahora, sale Noé y su familia y automáticamente, como se multiplica la gente, se multiplica también la maldad, al punto que los hombres deciden hacer una ciudad, una torre y darse un nuevo nombre. Esto significa, literalmente, queremos hacer nuestro propio reino. Y en esa construcción de ese nuevo reino, Dios decide dividir las naciones. Dios decide separar la humanidad. En esa separación de la humanidad, entonces Dios más adelante escoge a Abraham, ¿verdad? Escoge a Abraham con el propósito de hacer una nueva nación. Pasaron todos estos 430 años que estuvieron en Egipto. Dios levantó entonces a Moisés y ahí va ese desarrollo de la nación. Pasan por toda la época del desierto, esos 40 años vagando, reciben la palabra del Señor, reciben la ley de Dios sobre sus vidas y todo lo que Él anhelaba para su pueblo. Una vez más queriendo mostrar al menos a una nación, un grupo de personas que fueran o que vivieran bajo un gobierno teocrático.
era el corazón de Dios. Y las cosas iban relativamente bien, ¿verdad? Se levantaron sacerdotes, se levantaron jueces, hasta que el pueblo dijo, queremos rey. Ya no queremos, en este caso, más gobierno de parte de Dios. Queremos vivir y ser gobernadas como las otras naciones. Ahora queremos también un rey. Y ellos escogen como nación, escogen al primer rey, que su nombre fue Saúl. Y aquí comienza a darnos vistazos de dónde viene la palabra evangelio. Una vez que el rey es proclamado, la palabra en hebreo que sería la traducción correcta del evangelio, es la palabra biser o la palabra besorá. Y estas dos palabras griegas hablan de una proclamación, de un anuncio. Alguien anuncia y proclama que hay un nuevo rey sobre la nación. Este rey Saúl comenzó relativamente bien, pero con el tiempo su corazón se fue apartando del Señor y Dios lo quita del reino. Y luego hay un nuevo biser, un nuevo bisorá, un anuncio de que Dios ha levantado un nuevo rey, y con ese rey una promesa de que él reinaría para siempre en el trono de David. Hablando específicamente acerca de Jesucristo. Evidentemente nosotros sabemos que murió David, siguió en este caso Salomón, hablamos bastante de Salomón la semana pasada, y una vez que Salomón deja el trono, el reino se divide. Otra vez el reino humano, el corazón del hombre gobernado por las tinieblas, destruye el plan de Dios. Ustedes saben muy bien, el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, están allá 70 años como mínimo, están en Babilonia, lo que era Judá como tal. La parte norte estuvo bastante tiempo más allá, primero en Asiria, luego también en el gobierno de los babilónicos. Y durante toda esa época, el pueblo de Israel disperso. Dios les permite volver a formar otra vez su nación. Y utiliza a tres grandes hombres. Nehemías, que se encargó específicamente de los muros. Estaba Esdras y estaba también Zorobabel. Uno que tenía que ver con la ley, que era el escriba Esdras, y Zorobabel construyendo lo que era el templo. La nación básicamente se compuso una vez más. Pero no pasaron ni 150 años más cuando el pueblo otra vez se alejó de Dios. Dios les castiga con un silencio durante 400 años, donde el último profeta, que fue Malaquías, compartió por última vez palabra de Dios sobre la nación de Israel. Después de este silencio, viene entonces el verdadero anuncio del evangelio. Ahora en el Nuevo Testamento viene el nuevo reino del que nosotros estamos encargados de proclamar. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículo 2? Alguien que me lo lea bien fuerte. Mateo 3, 2. ¿Qué dice la escritura? Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Este es el anuncio de Juan el Bautista, que decía a gran voz, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca, se acerca. Claro, evidentemente nosotros estamos hablando de algo que tal vez para nosotros es bastante conocido. Y lo relacionamos incluso un poquito más con la época de Navidad, ¿verdad? Viene el Señor, nació el Señor. Pero este Emmanuel, Dios con nosotros, es más que simplemente una época bonita del año. Es mucho más allá que solamente esto. Literalmente estamos hablando que es la llegada del reino. Vamos a Mateo capítulo 2, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 2. Vamos ahí cerquita. Mateo capítulo 2. Y vean el versículo 2. Esta es la percepción que tenían los magos del Oriente, que fueron guiados por aquella estrella de manera milagrosa hasta el lugar donde nació el Mesías. Escucha sus palabras, diciendo, ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente
Y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Pregunta, ¿nosotros adoramos a los reyes? No. ¿Por qué los magos del Oriente tenían la intención de conocer al nuevo rey, pero no para conocerle como persona? Su intención era postrado a adorarle. Porque ellos sabían, por alguna forma que ustedes y yo tal vez nunca vamos a entender, ellos sabían de quién se trataba. Ellos conocían en su historia y en su sabiduría que el Rey de la Gloria iba a descender del cielo a la tierra. Humanamente hablando, Dios mismo se iba a encarnar. Por eso la frase es Emmanuel, Dios con nosotros. Miren, esto es, humanamente hablando, para nuestra mente finita, esto es imposible de entender. ¿Cómo Dios, incluso la gente gnóstica, lo pudiera decir, si es que existe, cómo Dios se va a humanar y estar entre nosotros? ¿Cómo podemos tener evidencia de que Dios mismo se iba a encarnar y que iba a estar con nosotros? ¿Cómo nosotros llegamos a entender esto? Bueno, ellos no preguntan, ¿es verdad que ha nacido el rey de los judíos? ¿Será que lo que nos dijeron está correcto? Ellos están preguntando de manera contundente y de manera fehaciente que ellos saben que esto sucedió. No lo están especulando. Ellos lo están confirmando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorar. La llegada del nuevo reino era inminente. ¿Y por qué necesitábamos un nuevo reino? Porque después de la caída, después de que Satanás tuvo la capacidad de hacer ver a Dios como el mentiroso y quedar él como quien dice la verdad y engañar a Adán y a Eva, inmediatamente vino sobre la tierra lo que nosotros llamamos el gobierno de Satanás sobre una naturaleza caída de la cual experimentamos prácticamente todos los días. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? 2 de Corintios 4:4. ¿Quién la tiene? Que lo lea por favor bien fuerte. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Amén. Notaron que el versículo 3 está hablando del evangelio. El contexto viene hablando acerca del evangelio, de la proclamación de que hay un nuevo rey. Ese es el anuncio que es necesario que la iglesia comparta. Ahora, Pablo está diciendo a la iglesia, si nuestro evangelio está aún encubierto, si no se ha reflejado esa luz del evangelio, entre los que se pierden está encubierto. Cuando a Pedro se le dieron las llaves del reino, con la capacidad de atar y desatar, está hablando específicamente del evangelio, de la salvación, de la vida eterna. A los discípulos se les dijo, vamos a leer un poquito más adelante, a quien usted le redima los pecados les serán redimidos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos en nuestra mente y corazón el conocimiento y la responsabilidad de proclamar que existe un nuevo rey. Si no lo hacemos, nuestro evangelio sigue entonces encubierto. Y aparte que la iglesia no está cumpliendo con el propósito que Dios le mandó, dice el versículo 4, de los cuales el Dios de este siglo. Les voy a preguntar por preguntar. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Notaron que Pablo utiliza Dios en minúscula? Porque él se cree de Dios. Pero yo le tengo una muy mala noticia. Nada raro que se nos vaya la luz. Existe un solo Dios
y Señor sobre toda la creación. Y ese es Jesucristo. Él puede querer usurpar su lugar, puede querer engañarnos y puede tener la capacidad de manipular nuestra naturaleza caída para que le obedezcamos. Y nos lleva, y nos hace con nuestras debilidades, nos hace fallarle al Señor. Y nos hace incluso a veces cuestionar si la voluntad de Dios en verdad es buena, agradable y perfecta. Y los cristianos incluso hemos llegado a un punto de querer orar para cambiar la voluntad de Dios, suponiendo que mis deseos están por encima de la sabiduría y de la perfección de Dios, manipulando un ambiente donde lo que yo considero que es mejor para mí, en verdad es mejor para mí. Cuando Dios dice muchas veces, no sean sabios en su propia opinión. Ahora, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, lo tiene cegado. Ya después de que usted y yo cumplimos los 40 años, comenzamos a sufrir perdicia y ya no vemos tan claramente, sobre todo de cerca. La gente desea como tener la mano más larga para poder ver mejor, ¿verdad? Comenzamos a agrandar la letra y demás para tratar de ver mejor. Esto de perder la visión no solamente sucede con la edad. Es algo que, hablando de los ojos espirituales, Satanás es experto en taparnos, ocultarnos la verdad para que no la podamos ver. Y la gente, mis amados hermanos, está muriendo en ignorancia. La gente piensa, porque sí, que por ejemplo, después de que yo me muero, puedo estar en un stand-by en el purgatorio y ver si la gente que cuando estaba en vida conmigo nunca me dieron ni un 5, oran por mí para ver si me sacan del purgatorio y quizás después de unas cuantas Aves Marías y unos Padres Nuestros, tengo chance de llegar al reino de los cielos. Y si me lo preguntan en vida y me van a decir, si usted muere hoy, ¿para dónde usted va? Yo le voy a decir a la gente, con cierta mentira, que yo sí sé que voy para el cielo. Estoy hablando del incrédulo, ¿no? Estoy hablando del incrédulo, no de mí. Yo me pongo como ejemplo, pero hablo del incrédulo. Y usted le pregunta, ¿y por qué vas a ir al cielo? Bueno, lo que pasa es que yo nunca le he hecho nada malo a nadie. Mentira, ya está mintiendo. Es que yo soy muy buena persona. Mentira. La Escritura dice que no hay bueno ni aún uno. Yo no puedo decir que yo soy bueno. Se me acabaron los argumentos. La Escritura dice no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por fe y por gracia, no por obras. Yo no tengo opción por mis obras ser salvo. Entonces, cuando nos vamos a los fundamentos de la palabra, nos damos cuenta que la gran mayoría de la gente quiere creer lo que ha escuchado en la tradición de su propia vida sin ningún fundamento bíblico. Porque el enemigo los ha cegado para que no puedan ver, y aquí lo dice, para que no les resplandezca, léanlo conmigo en 2 Corintios 4:4, para que no les resplandezca, ¿qué? La luz del Evangelio, y añade esta frase, de la gloria de Cristo. ¿Dónde está la gloria de nuestro Señor Jesucristo? No es aquí en la tierra, porque ¿quién es el Dios de este siglo? Entonces no estamos hablando de aquí en la tierra, estamos hablando de la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? Miren, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren vivir eternamente en la gloria de nuestro Señor? ¿Cuántos vamos a decir amén? Todo el mundo. La única forma de poder contemplar la gloria del Señor es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen de Dios. Entonces, dice el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros lo que predicamos es que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo juez, un solo rey en la humanidad, que está haciendo
de alguna forma, suplantado por las tinieblas. Y mientras nosotros no proclamamos la verdad, el enemigo sigue dando una ceguera a los incrédulos para que no les resplandezca entonces la luz de la verdad. Entonces viene este reino de Dios sobre la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque todavía vivimos bajo un gobierno satánico de maldad que ha tenido la capacidad de poner al hombre literalmente en esclavitud. Nos hemos convertido en esclavos del pecado. Entonces, el hombre está bajo esclavitud en un reino de maldad. Vamos a Romanos capítulo 1. Miren, mis amados hermanos, yo traté de resumir esto al máximo porque si no, no me da tiempo. Pero, por ahí usted se lee con calma Romanos capítulo 1, se lo lee todo. Y luego sigue leyendo y leyendo y leyendo y se lee todo el libro de Romanos. Pero, empieza con el capítulo 1. Porque se empieza por el principio. Voy a leer desde el versículo 22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, está hablando de nosotros, la humanidad. La gente se cree que sabe mucho. Lo explico, el ser humano se cree que yo me la sé toda, que yo estoy bien, yo no necesito al Señor. Creerme sabio me hizo necio, dice el versículo 22. Y cambiaron la gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Es decir, el trabajo del enemigo hizo tal efecto que Dios mismo ha permitido que la humanidad esté cautiva en esto. Dios sigue siendo el rey del mundo, indiferentemente de que Satanás sea el Dios de este siglo. Dios permite que las cosas pasen. Sigue leyendo en el versículo 24, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El ser humano tuvo, bajo la dirección de Satanás, la osadía de poner a Dios como el mentiroso y quedar Satanás como el bueno de la película, ¿verdad? Yo les he contado esta fábula, que una mañana se levantó la verdad y la mentira, habitaban en la misma casa. Se levantó la mentira y ve por la ventana y le dice a la verdad, qué bonita que está la mañana. La verdad se asoma para corroborar si es verdad. Dice, oye, sí está bonita la mañana, ¿verdad que sí? La mentira estaba diciendo la verdad. Entonces la mentira le dice a la verdad, ¿por qué no nos damos un baño matutino en ese lago que se ve hermoso, se ve el agua fresca? La verdad sale, siente el agua y dice, de verdad está fresca. Entonces, la mentira se quita el traje de la mentira, lo tira al suelo y se mete al agua y dice, ¡hey, verdad! Venga, que está buena el agua. La verdad se quita el traje de la verdad, lo pone a un lado y entra al agua. Y mientras la verdad disfruta del agua, la mentira se sale del agua y se pone el traje de la verdad. Y la verdad, al salir, no tiene la capacidad de ponerse el traje de la mentira. Así que la gente ha comenzado a creer en una verdad que simplemente es un disfraz, porque en realidad lo único que se le ha comunicado siempre es una mentira. Ese es el trabajo que ha hecho el enemigo sobre nosotros como humanidad. Y el ser humano cambió la verdad de Dios por la mentira. Y hemos entrado en esclavitud por el pecado. El ser humano está siendo esclavo del pecado. Jesucristo dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Justamente está hablando de esa esclavitud del pecado. Usted y yo vamos a ser esclavos siempre, pero yo prefiero ser esclavo de Cristo y no esclavo del pecado. Ahora, el anuncio es el mismo. El reino de Dios
se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahora Jesucristo mismo lo está diciendo. El tiempo se ha cumplido. Todas las profecías, son cientos de profecías que hablaban acerca del Mesías, se han cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en que ahora hay un nuevo rey. ¿Qué pasa con la humanidad que no quiere vivir bajo un reino divino? ¿Qué pasa con una humanidad que sigue viviendo lejos del gobierno teocrático? Que quiere seguir viviendo bajo sus propios principios o deseos, o su propia sabiduría, y que se deja engañar por el enemigo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora a nosotros nos corresponde, número 1, arrepentirnos, número 2, creer en ese nuevo anuncio. Ahora, Jesucristo mismo comenzó a anunciar ese reino. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 11. Lucas 9, 11. Alguien que me lo lea, por favor. Amén. 9, 11. Dice así: pero al darse cuenta las multitudes los siguieron, y después de recibirlos les hablaba acerca del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de sanidad. Gracias, hermanita. Aquí está Jesucristo haciendo su trabajo. Dice el versículo 11. Cuando la gente lo supo, lo siguió. Y él le recibe. ¿Y qué hacía con ellos? Esto es exactamente igual, o pudiésemos cambiar la frase por la que acabo de leer. Les hablaba del evangelio. Les hablaba del reino de Dios. Y él hacía algo más. No solamente les hablaba, sino que también les sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Por qué el Señor les sanaba, mis amados hermanos? ¿Por qué el Señor les sanaba? Ahí se los puse. ¿Por qué el Señor los sanaba? Porque era la muestra infalible de que aquello que parecía difícil de entender, que era imposible en nuestra mente humana de entender, Dios se hizo hombre y está entre nosotros. Y yo le quiero decir a la gente, decía Jesús, el reino de Dios ya está entre nosotros. Yo soy el nuevo rey. Créanlo. Créanlo. Y para confirmar su autoridad, lo que hacía era que les sanaba. Pero no solamente les sanaba físicamente, también les perdonaba sus pecados. Recuerdan aquel momento cuando, reunido en la sinagoga, había un hombre con la mano seca. Y era un sábado. Era prohibido hacer cualquier tipo de actividad un día sábado, porque era el día de reposo, incluso sanar. Para los fariseos, incluso era prohibido sanar porque era sábado. Mira hasta dónde llegaba el legalismo. Jesús lo pone en el medio y le pregunta a los fariseos, ¿es lícito o no es lícito que yo sane a este compañero que está aquí atado? Guardan silencio y les dice, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente hay un alboroto en los corazones. ¿Cómo a este ser humano se le ocurre decir que sus pecados te son perdonados? Y él, conociéndolos, sus pensamientos, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda.
¿Qué es más fácil decir? Inmediatamente ellos guardan silencio, porque yo les voy a decir una cosa. Decir una o decir la otra es igual de fácil. Yo puedo decirlo, pero que pase es otra cosa muy diferente. Entonces yo necesito una evidencia de que lo que yo digo se cumple. Entonces le dice al paralítico, entonces levántate, toma tu lecho y ve y anda. Y les dice anteriormente, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados aquí en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho ya. Porque decirlo teóricamente es fácil, pero yo les estoy comprobando a través de la sanidad que yo soy Dios, que yo soy el nuevo rey sobre la humanidad y que tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Quién podía perdonar pecados? Solo Dios. Así que él evidenciaba su autoridad a través del perdonar los pecados también de las personas. Así que nosotros estamos hablando del Rey de la Gloria que tiene toda autoridad y tiene todo poder. Una vez que él resucita, se lo comparte, en este caso, a los discípulos en Mateo 28. Mateo 28, vean lo que dice el mismo versículo 18. Mateo 28, 18. Cuando Jesús está hablando, prácticamente ya está en la nube, listo para irse al cielo, en la ascensión. Jesús se les acercó y les habló diciendo, nota esta frase, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy el nuevo rey de la humanidad. El evangelio es proclamar que tenemos un nuevo rey y que su reino es real y que es poderoso. Y evidentemente lo que le hace es comprobarle a sus discípulos que él era Dios, que él era el rey. Y esto lo hace a través de su resurrección. Vamos a este episodio. Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, a partir del versículo 19. El Señor ha resucitado. Los discípulos fueron testigos del bautismo de Jesucristo. De hecho, para que una persona pueda ser apóstol, según los requisitos que aparecen en el libro de Hechos, para que una persona pueda ser apóstol, debe de cumplir ciertos requisitos. Los requisitos son ser testigo ocular del bautismo, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo al cielo y haber recibido de parte de él un llamado. Es por eso que evidentemente hoy en día no tenemos apóstoles. Yo me puedo proclamar el apóstol de Guaraca, pero eso sería solamente un nombre. Ya tenemos de apóstol a Crispín, ¿verdad? ¿Para qué más? ¿Verdad? Eso sería solamente un nombre, porque yo no estuve, no soy testigo ocular de estos hechos. Los discípulos sí, pero todavía les faltaba un poquito por creer. El Señor resucita. Pero ellos, ¿dónde están? Dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban las puertas cerradas? Por miedo. Por miedo. Se murió el Señor y ellos pensaron que se murió. ¿Me explico? En Costa Rica hay un eslogan que pone... la gente del tránsito pone el Logan en la carretera. En esta Semana Santa maneje con cuidado, porque usted no va a resucitar el domingo. Son los eslogan que aparecen ahí, para que usted no exceda
los límites de velocidad y demás. Le voy a decir que para los discípulos, ellos pensaron que el Señor simplemente se murió. Y estaban reunidos. Y eso que ellos estuvieron presentes cuando fue su bautismo. ¿Qué sucedió el día del bautismo? ¿Fue un día común y corriente? Nosotros tuvimos este año, por la bondad del Señor, 14 personas que se bautizaron en el primer domingo de marzo de este año. Pero yo en ningún momento vi el cielo abierto, ni una voz que decía desde los cielos, este es mi hijo amado del que tengo complacencia. Habían por ahí bastantes pájaros volando, pero ninguno descendió como paloma desde los cielos y se posó sobre alguno. Pero ellos estuvieron presentes cuando Jesús se bautizó. Ellos conocieron la Trinidad de ese día. Escucharon la voz del Padre, vieron al Espíritu Santo, y he aquí el Hijo de Dios. Ellos estaban ahí. El día de su muerte, oiga, el día de la muerte, eso es verdaderamente una película de terror. Usted tiene que ponerse a leer eso, pero léalo con calma, ¿oyó? Eso no solamente se lee en Semana Santa, léalo con calma. Es una película de terror. Dice la Escritura que después del mediodía se oscureció todo. Hubieron tinieblas sobre la tierra. Y hubo un gran terremoto al punto que el velo se rasgó en dos. Les pregunto, ¿cómo se puede rasgar un velo por un terremoto? Les pregunto. ¿Será que el velo era rígido? El velo no es rígido. ¿Cómo se rasga en dos? Para que el velo se rasgue, los cimientos del templo tuvieron que haberse abierto. ¿Estoy en lo correcto, Lore? Como arquitecta te pregunto. Al punto que se desprende el velo. ¿Qué tan fuerte fue ese terremoto, mi gente? ¿A cuánto les gustan los temblorcitos? Y eso no es todo. Y eso no es todo. Léalo. Dice la Escritura que ese día salieron varios muertos de la tumba. Los muertos andaban jugando de vivos. Imagínense usted en Jerusalén por esos días. Que la misma gente decía, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La gente lo creía menos ¿quién? Menos los discípulos. Por eso Jesucristo dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Dice. Bueno, no voy a hablar más de los discípulos porque a mí me hubiera ido peor. A ver. Sigo leyendo. Versículo 19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio. Voy a parar por aquí. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. ¿Quién le abrió a Jesús? Nadie. Y ellos con miedo. Usted sabe que cuando usted tiene miedo, su sistema nervioso está un poquito más alerta de lo normal. Y entonces estalla un globo. ¡Ay, ay, ay, ay! Dice la gente, ¿verdad? Estalla un globo. Ellos con el sistema nervioso alterado y de repente ¡tananán! Se aparece el Señor en medio de ellos, como para que me vean todos. Puesto en medio les dijo, fueron sus primeras palabras. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Es lo que más necesitaban ellos en ese momento, ¿verdad? Estaban trabados de miedo y demás. Paz a vosotros. La palabra paz a vosotros, la paz, es lo que Jesucristo les ofreció aún estando en vida. Mi paz os dejo. Mi paz, yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón,
ni tengan miedo. La paz no es un acuerdo que se puede firmar. Qué bueno que Trump esté intentando que haya paz entre Israel y la Franja de Gaza. Qué bien, entre Hamas. Qué bien. Pero eso no es paz. Cuando la Escritura dice, orad por la paz en Israel, lo que está pidiendo es que ellos puedan entender que hay alguien que es el rey de la humanidad, que es el único que nos puede dar paz. Pero adivinen con quién es esa paz. Con Dios. Les dice paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Una vez más, Jesucristo les comprueba, muchachos. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. A mí la muerte no me detiene. De hecho, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo por vosotros. Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y noten lo que sigue. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieron los pecados les son retenidos. Nuestra responsabilidad es utilizar lo que ellos recibieron, que ya nosotros también lo recibimos en Hechos 1:8, porque la presencia del Espíritu Santo nos da poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que Dios me da, y como bien explicó el hermano Epifanio el miércoles acá, no es un poder para yo ahora andar sacando demonios. No es un poder para yo andar sanando a todo el mundo. Miren, puede pasar. Pero no es que ahora yo he recibido un poder espectacular que puedo hacer estas cosas. Esto era evidencia de que el reino de Dios se había acercado. ¿Para qué recibiremos poder según Hechos 1:8? ¿Recibiremos poder para qué? Para ser testigos. Justamente lo que el Señor le dijo aquí a los discípulos. Así como el Padre me envió, así ahora yo los envío a vosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 15? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Nuestro trabajo entonces es proclamar que hay un nuevo rey sobre la humanidad, el cual vino a este mundo y también volverá. Nos ha encomendado como iglesia la obligación de infiltrarnos en el reino de las tinieblas para dar a conocer que existe un nuevo rey sobre la humanidad. Y esto se me quedó bastante atrás. Ajá. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Sí. A ver. Muy bien. Y me falta esta. Nos encomendó como iglesia. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Nos encomendó como iglesia a infiltrarnos en las tinieblas para dar a conocer que existe un nuevo rey. Y usted me dirá, hermano Jaime, ¿cómo hacemos nosotros para infiltrarnos en las tinieblas? Lo hacemos todos los días. ¿O deberíamos de hacerlo? Todos los días. Usted llega a su lugar de trabajo. Y normalmente los compañeros con los que usted se reúne no conocen del Señor. Y viven una vida bajo el gobierno de las tinieblas. Usted llega a ese lugar, y cuando llega a este lugar, usted debería de ser un instrumento para anunciar el evangelio. Y en el lugar donde usted está, usted se convierte en un punto específico de influencia del reino de Dios. Cuando Él nos dice, vayan y hagan discípulos, está hablando justamente de esto. Yo les he repetido a los jóvenes muchísimas veces y se los seguiré repitiendo. Sigan estudiando, muchachos.
sigan estudiando, profesionalícense lo más que puedan. No para que ustedes sean alguien en esta vida. Profesionalícense y crezcan para que ejerzan con autoridad influencia sobre el mundo de las tinieblas. Yo quiero y anhelo que tengamos más jefes cristianos, que tengamos más gerentes cristianos, que tengamos más gente de autoridad y que sean cristianos, porque es la forma de infiltrarnos en el mundo y ejercer en nuestra autoridad dada por Dios la capacidad de compartir ese testimonio que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros. Vamos rápidamente a los pasajes para no brincármelos, ya voy terminando, mi gente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. A todos nosotros nos gusta Segunda de Corintios capítulo 5. A todos los cristianos nos gusta mucho este capítulo. En especial el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿A cuánto les gusta ese pasaje? Oiga, te tiene que gustarle, porque ya no somos lo mismo que éramos antes. Ahora en Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura. Nacimos de nuevo. Lo que se le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Te es necesario nacer de nuevo. Una nueva criatura. Ahora, dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos gusta mucho el versículo 17, pero nos compromete mucho el versículo 15. Lo entendimos, ¿verdad? Dice el versículo 15, por todo murió, para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los creyentes. Hemos pasado de muerte a vida. Ahora ya yo no vivo para mí, sino que vivo por aquel que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Es decir, si yo soy una nueva criatura, mi nueva criatura no se parece mucho a la antigua criatura. Físicamente es la misma, pero mi hombre interior ha sido renovado por completo. Esta nueva imagen que Dios está formando en mí, con esas obras que Él ya preparó de antemano para que yo ahora camine, esta nueva imagen tiene un propósito, y es, ya no vivo para mi propio egoísmo. Ya no vivo para complacerme a mí mismo. Ya no vivo para recibir elogios. Ya no vivo para sobresalir. Ahora vivo para que la gloria del Señor sea reflejada en mi vida. Para que sea reflejada en mi vida. Y nos encomienda algo, versículo 20. Ese fue el versículo que me parece que les puse en pantalla, 5:20. Así que nosotros ahora somos embajadores. Para que usted se convierta en embajador o un embajador, usted necesita ser promovido por el gobierno para representarlo al gobierno en algún punto en específico del planeta, de los países alrededor. Ahora nosotros le pertenecemos al reino de los cielos. Y como le pertenecemos al reino de los cielos, ahora el Señor está estableciendo diferentes embajadas en todas partes del mundo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar específico para que seamos de influencia, para que podamos nosotros, donde Dios nos puso, manifestar que existe un nuevo rey sobre la humanidad. Quiero que vean un pasaje más, Lucas capítulo 10, versículo 3, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 3. Hablando justamente sobre lo mismo.
Decía el versículo 2, Jesucristo hablando, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Bueno, yo creo que ya hoy en día vemos bastantes obreros. No está hablando solamente de pastores, no está hablando de misioneros. Está hablando de gente comprometida o de embajadores que estén comprometidos en anunciar que existe un nuevo reino sobre la tierra. Eso es cada uno de nosotros. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Roguemos a Dios para que envíe obreros a su mies. Versículo 3. Y he aquí, yo os envío como ¿qué? Corderos en medio. Esto es un golpe de realidad. No va a ser fácil decirle a la gente que tú estás bajo el gobierno de las tinieblas y que el enemigo te tiene cegado y que vives en esclavitud por el pecado y que vas a ir al infierno. Está feo decirlo, ¿cierto? Suena medio feíto. Pero nos corresponde ir allá y nosotros somos los corderitos. Y lo que nos vamos a encontrar en el mundo, ¿qué nos vamos a encontrar en el mundo? Lobos. Es lo que nos vamos a encontrar, es lo que dice la palabra. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido llamados y se nos ha encomendado la tarea de anunciar el evangelio y no es más que infiltrarnos en las tinieblas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que nuestro trabajo es más que de manera formal anunciemos el evangelio como estamos acostumbrados. Nuestro trabajo hoy en día es que nuestro estilo de vida comience a cambiar. Que mi forma de hablar comience a impactar a mi alrededor. Que mi oración a la hora de comer frente a las personas que no lo hacen impacten sus vidas. Que mis reacciones cuando algo no me gusta sean reacciones santas y no reaccionando como reaccionan todos los demás. Que cuando alguien me hace un daño, yo tengo la capacidad de perdonar y no de vengarme, como lo quiere hacer la gente que está bajo las tinieblas. El anuncio que nosotros estamos dándole a las personas es que todos debemos seguir al Señor, porque su juicio es implacable para los rebeldes. Esto no hay forma nosotros de evitarlo. No hay forma de evitarlo. Segunda de Corintios 4, 5 y 6. Y alguien que me busque, por favor, Apocalipsis capítulo 14, 7. Segunda de Corintios 4, 5 y 6. Y alguien me busca aparte Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de la tiniebla resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, viviendo por la fe. Bien, noten esta frase y esa es la que deberemos de subrayar. No nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo y como el Señor. Este debería ser mi propósito de vida. Mi caminar, mi actuar, mi pensar deben evidenciar que ya yo le sirvo a un nuevo Señor. Ya yo no le sirvo al Dios de este mundo, que está viciado en esclavitud y pecado. Ahora yo le sirvo al Señor. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7? Ajá. Pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar, y la fuente de las aguas. Amén. Mire qué hermoso este anuncio que hace el ángel en uno de los juicios del Apocalipsis. Temed a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Y yo les voy a decir a quién tienen que adorar. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las fuentes de las aguas. Nosotros no podemos adorar lo que hay en el mundo. Tenemos que adorar a quien hizo el mundo.
Nosotros deberíamos de dejar de tener la mirada en esta tierra. Si nosotros ponemos la mirada en la tierra, vamos a querer siempre tener más. Vamos a querer siempre vivir mejor. Vamos a querer siempre pensar primero en mí. Yo tengo que tener la mirada puesta ¿en dónde? En las cosas de arriba, donde está el Señor allá sentado en gloria. Porque su juicio ha llegado. Su juicio es inminente. Y nosotros tenemos que decírselo a las personas. Esto es el Evangelio. Hay un nuevo rey y su juicio viene sobre la humanidad. Y nos corresponde a nosotros decírselo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que no se quiera someter a su reino, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Su juicio ha llegado. Termino con esto. Nuestros labios, nuestras acciones deben reflejar que seguimos a un nuevo reino. Este reino es un reino de paz, de perdón, de humildad, de amor, de misericordia, y que tiene la capacidad de no amoldarse a este siglo. ¿Por qué no nos podemos amoldar a este siglo? Porque el Dios de este siglo es Satanás. No podemos seguir la corriente de este mundo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10? Romanos 10, 9 y 10. Yo voy a leer versículos 9 y 10. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón. Hay una confesión de labios, porque esta confesión de labios es una declaración de que existe un nuevo rey y que yo me quiero someter a él. Y que estoy cansado de vivir la mentira que este mundo me ha dado durante toda mi vida. Y que solo me ha desgastado. Yo quiero servir a mi rey, al que me creó, al que sabe lo que es mejor para mí, aquel que restaura, que cambia. Yo quiero confesarlo con mis labios para que las huestes espirituales de maldad escuchen que mi vida ya no le pertenece al reino de las tinieblas. Mi vida ahora le pertenece al Señor. Pero no voy a hacer una confesión de labios solamente porque se oye bonito. Yo lo voy a creer en mi corazón. Creer no es lo mismo de lo que usted y yo interpretamos por creer aquí en América Latina. Cuando ellos hablaban de creer, estaban dispuestos a entregar su vida por lo que ahora yo digo que yo creo. Por eso, todos los discípulos murieron siendo martirizados. Todos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que existe un nuevo rey y que no es de este mundo. Por eso no importa lo que pase en este mundo, mi ciudadanía no está aquí en la tierra. Bien lo hablábamos el miércoles. Para mí, el morir es ganancia. Es un estilo de vida donde yo ahora sigo al Señor. La palabra creer significa obedecer y seguir con todo mi corazón a aquel que lo levantaron de los muertos, y entonces serás salvo. Vean lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie tiene el entendimiento entenebrecido? Y la iglesia no ha respondido todavía a estas preguntas que presenta el apóstol aquí en Romanos. Si usted tiene amigos, familiares, compañeros de trabajo o vecinos que no conocen de Cristo, ¿quién es el embajador que debe de llevarles el anuncio de un nuevo rey? ¿Quién?
Y dígalo en primera persona. Soy yo. Hay gente que me llama y dice, hermano, a mí me gustaría que usted fuera. No, yo puedo ir. Pero a mí no me conocen. A usted deben de conocerlo. Y que su vida refleje a Jesucristo a ellos. Un pasaje más. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 17. Colosenses 3 del 8 al 17. ¿Qué pasa cuando yo me he sometido a este nuevo reino? Dice el versículo 6, hablando de los hijos de desobediencia, que la ira de Dios viene sobre ellos. En el reino de Dios, las cosas son al modo de Dios. Y nosotros simplemente obedecemos. Quien quiera desobedecer al reino de Dios, viene la ira de Dios sobre él. No hay quite. Dice, leo del 8, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mi amado hermano, a veces nosotros pensamos que enojarnos no es tan mal. No está tan malo. Y nos cubrimos con aquellas ideas de que yo soy así. Y el que me busca, me encuentra. A la buena, yo soy muy bueno. Pero a la mala que me puede, dice la gente. Paz sea a vosotros. Esa paz donde debe reinar y manifiestas son las obras del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en sus corazones: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si está el Espíritu Santo de Dios en mí, mi mentalidad cambia. Mi forma de ser y de reaccionar tiene que cambiar. Y la gente lo va a ver. Entonces, dice el versículo, ya yo tengo que dejar estas cositas que por nada me enojaba. Parecía un Alka-Seltzer. Apenas toca el agua. Cristianos Coca-Cola se llama, ¿verdad? Va la espuma para arriba. No, ya yo no puedo andar en eso de ira, de enojo, de malicia. La malicia, miren. Resulta ser que a Rivaldo le robaron el teléfono de la universidad. ¿Quién sabe qué hacía ese muchacho con el teléfono? Y por algo Dios le quitó el teléfono. Yo me imagino a Dios rascándose la cabeza nada más cuando nos escucha a nosotros con ese tipo de malicia. Dios guarde a alguien se enferme. Ay, o que alguien esté que le pasó un accidente. Y ay, ¿quién sabe en qué anda ese hermano? Jesucristo dijo, hablando del cieguito, los discípulos quisieron jugar de santos, de muy conocedores. Maestro, una pregunta: ¿por qué este nació ciego? ¿Por un pecado de él o de sus padres? Perdón. Ni de él ni de sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en este lugar. Las cosas suceden para que la gloria de Dios se manifieste. Quítese de vosotros la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. A veces nosotros pensamos que la gente no mide nuestras palabras, y sí están midiendo nuestras palabras. Nos van a juzgar por cada palabra. Cada palabra de nosotros debe de ser sazonada. Eso de sazonada es en el punto exacto. No es que le aviento sal por aventarle sal. No, es en el punto exacto, para que sea agradable a los oyentes. No mentáis los unos a los otros. Versículo 9. Una manifestación evidente, clara y real de que alguien ha sido lavado en la sangre del Señor Jesucristo es que deja de andar mintiendo. No os mintáis los unos a los otros. Si yo soy un mentiroso, ¿a quién me parezco? A Satanás, que es el padre de mentira. Se lo dijo Jesús a los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham.
porque si no quisieran hacer las obras de él. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así lo dijo él. Nosotros nos ofendemos. Ay, Señor, no digas eso. Nosotros nos ofendemos. Pero así se lo dijo. Él ha sido mentiroso desde el principio. Y no puede hablar verdad, porque cuando habla mentira, de suyo habla. Él es la mentira, andante y rodante. Entonces los cristianos no podemos andar mintiendo. Dice, despojándonos del viejo hombre con sus hechos. No es algo de palabras, es algo de hechos. Y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, cada día un poquito más y un poquito más se va renovando hasta que lleguemos al cielo, el conocimiento pleno, donde no hay ni judío, ni griego, ni circuncisión, bárbaro o escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se parece el reino de las tinieblas al reino de Dios? No, ni un poquito. Ni un poquito. Así que esa mala crianza, esa amargura, esa gritería, eso se va, porque eso quedó en el viejo hombre, quedó en el pasado. Ahora en Cristo, cuando Él se presenta a mi vida, lo primero que me dice es paz. Él nos reconcilió, esto es paz, Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Y ahora nosotros tenemos que llevar este mensaje a todos aquellos que nos rodean. Nuestros familiares que no conocen del Señor, que todavía viven cegados y que siguen haciendo un montón de cosas porque están cegados. Porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no puedan ver la luz del Evangelio. Familiares, amigos, compañeros, ahora los entendemos. Sabemos por qué actúan de esa manera. Son esclavos del pecado. Y somos nosotros los responsables de infiltrarnos en el mundo de las tinieblas y decirles, ustedes no tienen por qué seguir viviendo así. Hay un nuevo rey, hay un nuevo Dios que está sobre la humanidad y que lo único que pide es que nosotros le obedezcamos a su palabra y a su verdad y que vivamos en Él y obtendremos la vida eterna. Esa es mi responsabilidad. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca cada día para poder seguir anunciando el Evangelio. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo.